jefe del INPE habría recibido presunta coima para excarcelar a ex policía. Y quiero partir desde la premisa o nombrando a nuestra fuente, que es Cuarto Poder, el día de ayer, el dominical Cuarto Poder, el terror de todos los políticos. Y que Habría, sí, de verdad, habría anunciado en un reportaje que se le atribuyen una serie de audios a Iván Paredes, quien es el actual jefe del Instituto Nacional Penitenciario, y lo vinculan con el presunto pedido de una coima para excarcelar a Marcos Quispe. ¿Y quién es este señor? Es un policía, ex policía condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado. Para empezar a comentar desde el ámbito jurídico, doctor Miguel Alonso, ¿qué delito constituiría de demostrarse que sí fue que recibió una coima para excarcelar a un ex policía, el señor Iván Paredes? En este caso hablaríamos de un delito de cohecho. ¿En qué constituye ese delito? Bueno, el cohecho tiene distintas modalidades. El cohecho puede ser activo o pasivo, puede ser específico o genérico y puede ser propio o impropio. Es un delito un poco complejo de explicar. Pero en resumen, el cohecho es lo que popularmente se conoce como coima o soborno, que es dar una dádiva, promesa o suma de dinero a un funcionario público para obtener determinado favor por parte de ese funcionario. En resumen es eso. El cohecho es lo que popularmente se conoce como el soborno. Hay distintas modalidades. Puede ser, por un lado, el cohecho activo o pasivo. ¿Quién comete el delito de cohecho pasivo? El funcionario que recibe ese soborno. Ojo, el soborno no solo puede... la modalidad más clásica o más conocida es una suma de dinero, pero pueden ser otros. En este caso hablaríamos pues, de un cohecho. Quien cometería el delito de cohecho pasivo es el Iván Paredes. Iván Paredes, ¿no? En este caso presunto, siempre hablamos claro, de claro, presunto, siempre hay que respetar la presunción de inocencia de cualquier funcionario. O sea, el presunto autor de este delito sería el señor Iván Paredes. Entonces él estaría cometiendo el delito de cohecho pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque es quien recibe. El activo, ¿quién es? La persona que puede o no, normalmente no, pero puede también ser un funcionario público, que es quien ofrece esa dádiva o promesa. Eso es la primera diferencia, si hablamos de cohecho activo o pasivo. En este caso cometería de cohecho pasivo el funcionario que recibe esta suma. A ver, estos audios han sido atribuidos, si bien es cierto, a Iván Guerrero, jefe del INPE, por parte de la denunciante, que es Adela Guamancusi. Ella sería la señora que habría hecho llegar estos 80,000 soles presuntamente al jefe del INPE, Iván Paredes. Ahora, en este caso, en esta oportunidad, atribuye una gran cantidad de audios. Pero estos audios, para que sean corroborados, ¿por dónde tiene que pasar para que se diga sí es la voz de Iván Paredes? Normalmente lo que se realiza en estos casos es un peritaje de audio. Un peritaje que realiza la Fiscalía oficia a la policía para que lo realice el área correspondiente. Creo que es la división, si no me equivoco, puedo estar equivocado, la división de alta tecnología de la Policía Nacional, quien determina que este audio corresponde o no corresponde a la voz. Es parecido a una pericia grafotécnica, pero se hace con respecto a la voz. Fonética. Fonética, claro, es una pericia fonética, efectivamente. Entonces, y además de eso, de que también otra pericia para determinar de qué celular salió y qué celular lo recibió. Ahora, la señora, al presentar este dinero, ¿ella también habría cometido algún delito? ¿O solamente quien lo recibe, nadie más? No, quien lo da y quien lo recibe, ambos cometen delito. Por eso le estaba haciendo antes la diferencia entre cohecho activo y cohecho pasivo. Le voy a poner un ejemplo para fines académicos, nada más. Supongamos que usted tiene una investigación en su contra por X delito. Yo soy el fiscal que lo está investigando, ¿ya? Y usted me paga una determinada suma de dinero para que yo archive su caso. Usted no es, ni siquiera es abogado, supongamos, Claro. Es un supuesto para fines meramente académicos. Es un supuesto hipotético, nada más. Hipotético negado, por si acaso. ¿Ya? Entonces, usted al ofrecerme esa suma de dinero está cometiendo cohecho activo.
y yo, fiscal, al recibir esa suma de dinero estoy cometiendo cohecho pasivo. En derecho penal se habla del intlaneus y del extraneus. ¿Quién es el intlaneus? Es un latinajo, como nos gusta usar a los abogados. El intlaneus es el de dentro, el que lo recibe de dentro. El intlaneus comete cohecho pasivo. Y el extraneus es el de fuera, el que ofrece una dádiva o promesa o recompensa, es quien comete cohecho pasivo. Entonces, ambos serían responsables de cohecho, solo que hablaríamos de dos modalidades de cohecho distintas. El cohecho pasivo, que es quien ofrece el dinero, a cambio, quien solicita un favor y ofrece el dinero, y el cohecho activo, que es quien recibe el dinero y hace, entre comillas, el favor. ¿Y de cuánto más o menos estaríamos hablando de la condena o de la pena de demostrarse que sí se cometió? De demostrarse si podemos hablar de una pena efectiva. Okay. Una pena privativa. Pero dependerá también de si concurren o no concurren circunstancias atenuantes o agravantes, ¿no? O sea, dependerá también de las características del delito. Si me permiten, yo siempre estoy con el Código Penal a la mano, creo que es importante. A ver, vamos a ver. Contenido netamente jurídico. Estamos con el abogado Miguel Alonso. Él es natural de España, ya radica hace 13 años en territorio nacional. Es abogado penalista, constitucionalista. Yo he tenido el agrado de visitarnos acá en Conexión Jurídica. Y para todos los que están presenciando el programa, allí Ruth Rivas nos dice: Aladino Gálvez es el gánster de la nación. Te invitamos, Ruth, a quedarte porque ya estamos a punto de conversar sobre ese tema. Allá, vamos, mientras va buscando el doctor el artículo allí en el Código Penal, vamos a revisar ya lo encontré, de los por si audios. acaso. Ok. Vamos a ir primero con uno de los audios que nos ha dejado ayer el reportaje entre la señora Adela Quispe y Iván Paredes. A ver, por favor. Señora, yo le dejo ahorita en parte lo de mi reloj, le dejo lo de mi reloj. Ya, señora. ¿Qué puede hacer por Lo señora, lo ve, le cuesta $800 si quiere, o me lo espera hasta el viernes para darle una parte. El viernes le doy, señora, el viernes le doy. Si usted me da un papel, yo no voy a venir a fastidiarle ni a hacer, pero hágame un papel que usted me va a dar en 3 partes, los de los 80 me va a decir, tal fecha yo vengo. Ya, entonces, pero por eso, escucha. Hágame un No, yo tengo que hacer, se lo juro que el viernes se lo doy, pero escucha, y yo también tengo que ver, saber qué fecha. No le puedo poner qué fecha le va a pagar porque no estoy seguro. Tengo que decirle qué fecha, déjeme ver, y de repente si me dan el préstamo, señor, le pago el préstamo me dan el viernes, yo mañana voy a ir a pedir el préstamo. Doctor, es que ha pasado 7 meses. No, 3 meses nomás, señora. Doctor. El viernes me dice cuántas etapas, le voy a devolver a usted, yo me comprometo, viene todo, señora, no le voy a mentir. Adela asegura que creyó... Nos dice allí el reportaje, para entender el contexto, es que ella procede a hacer la denuncia cuando el señor Iván Paredes, jefe del INPE, no cumple con su parte, no cumple con excarcelar a Marcos Quispe, que es el policía condenado por 30 años de prisión por secuestro agravado. Ahora sí, doctor, vayamos por favor con lo que tiene preparado para nosotros. En este nosotros. caso, por parte de la señora que ofrece la suma de dinero, esto estaría tipificado en el artículo 293 del Código Penal, que regula el delito de cohecho pasivo propio, que señala: el funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones. Ojo, en violación de sus obligaciones distingue al propio del impropio, voy a hablar luego más adelante de esto, o el que acepta a consecuencia de haber faltado a ella será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Entonces sí estaríamos hablando, aunque no tenga antecedentes, de una pena privativa de la libertad efectiva. Hay una diferencia importante también. Antes hemos hablado de una primera diferencia del delito de cohecho, que es el activo y el pasivo. Pero ahora hablaríamos de la diferencia entre el delito de cohecho propio o el delito de cohecho impropio. En este caso estamos ante un cohecho propio. ¿Por qué hablamos de un cohecho propio? Porque el favor que se está pidiendo al funcionario, por así decirlo, es, favor entre comillas, por supuesto, es para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones. Es decir, por ejemplo, yo, supuesto hipotético, negado, Con fines académicos. con fines meramente académicos, yo ofrezco una suma de dinero a un juez para que dicte una sentencia injusta, para que dicte una sentencia contraria a ley. Eso es propio. ¿Por qué? Porque es en violación de sus funciones.
Si en cambio, por ejemplo, yo ofrezco esa suma de dinero, no para que la sentencia sea injusta, sino para que la resuelva antes, hablaríamos de un cohecho impropio. Porque si bien es ilegítimo ofrecer una suma de dinero, no, el favor, entre comillas, que yo estoy pidiendo, no es en violación de sus obligaciones. En este caso hablamos de un cohecho propio. ¿Por qué? Porque se le ofrece esta suma con la finalidad de excarcelar, y esta excarcelación sería contraria a ley, de tal modo que el jefe del INPE, presuntamente, insisto, siempre presuntamente, porque no se puede determinar una culpabilidad por unos audios, siempre presuntamente, pero suponiendo que después de realizarse la investigación, el juicio oral y el peritaje, después de seguirse todo un proceso penal que, como hemos dicho, tiene 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, después de realizarse todos los filtros y haberse celebrado un juicio y una investigación con todas las garantías de la ley, se determina que efectivamente sí se produjo esta entrega de esta suma de dinero a cambio de esta excarcelación, hablaríamos de un delito de cohecho propio. Entonces las dos personas estarían involucradas, no solamente el señor Iván Paredes, de demostrarse con los procesos judiciales correspondientes y de investigación, sino también la señora Adela Quispe. Ahora, ya yendo un poquito más al tema del desarrollo y desenvolvimiento del INPE, si bien es cierto, la misma policía, hasta el Ministerio Público, algunos fiscales vienen mencionando que las extorsiones provienen de las cárceles de nuestro país. O sea, ¿cómo explicar eso o cómo evalúa usted el desenvolvimiento de las autoridades de cada uno de estos establecimientos? Bueno, esto ya es una cuestión, a ver. Si las extorsiones, que entiendo yo que son llamadas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, si estas comunicaciones extorsivas provienen dentro de los penales, por un lado estamos hablando, o sea, esto es un problema que tiene varias aristas o varios factores. Es un problema de política criminal. Por un lado estamos hablando de que los penales no contarían con inhibidores de frecuencia. Porque si estos mensajes vienen de los penales, es que no hay un control. ¿Por qué? Porque hay señal, para empezar, que no debería de haber señal en los penales, y 2, hay teléfonos celulares en los penales, que tampoco los debería de haber. Yo cuando voy a visitar a cualquiera como abogado, pues tengo algunos patrocinados que se encuentran privados de su libertad, por X razones. Yo cuando ingreso a un penal, porque voy a visitar a mis patrocinados en cumplimiento de mi función profesional como abogado, jamás puedo ingresar, por ejemplo, con el celular. Es más, solo puedo ingresar, ni siquiera puedo ingresar con el reloj. Solo puedo llevar mis documentos, mi documento de identidad y el documento que me acredita mi carnet de los demás lo requisan. Y mi terno y mi corbata y ya está, prácticamente. Pero entonces ya tenemos un problema. 1, que hay señal dentro de los penales, que no debería de haberla. 2, hay celulares dentro o computadoras o equipos electrónicos de cualquier índole dentro de los penales. Tampoco debería de haberlos. Aquí estamos en un problema de control interno. Y luego, bueno, entremos al debate. ¿En qué condiciones se encuentran actualmente los penales? No ahora, desde hace décadas. ¿En qué condiciones están los penales de este país? Los penales, la Constitución es clara. ¿Cuál es la finalidad de las penas? De la resocialización. La resocialización. Yo me acuerdo que hasta cuando ingresé al penal, recuerdo que una vez hasta los presos cantaban una canción que era resocializar, es el lema del INPE. Ya nos olvidamos de que esta es la función, porque los penales no disponen de medios. Los penales están completamente hacinados. Los presos duermen en el piso. Los presos comen una comida. Yo he entrado, yo he visto cómo es la paila, lo que comen. O sea, el olor es, discúlpeme la expresión, el olor es hediondo, es apestoso. Los presos están en estas condiciones. Yo entiendo, y quiero que la opinión pública lo sepa. Yo sé que nos encontramos ante un problema de seguridad pública grave. Nos encontramos ante un grave incremento de la delincuencia y una muy legítima preocupación ciudadana, porque hay una plaga de extorsiones. Y la gente, siempre el mensaje que más cala entre la población es el mensaje netamente represivo. Ahora, ¿eso funciona? Bueno, no sé, le podemos preguntar a Nayib Bukele, por ejemplo.
Pero tal vez, y lo pongo nada más encima de la mesa, estaríamos ante un cambio de paradigma. ¿Cuál es la finalidad de nuestro sistema penitenciario? ¿Es castigar o es reinsertar? Y eso tiene mucho que ver, discúlpeme doctor, con los tipos de acontecimientos o requisas, para ser más específicos, que viene realizando últimamente el presidente José Gerí. Claro. Y muchos lo desameritan, muchos dicen de que tal vez no funciona, otros lo catalogan como show, que también es importante mencionarlo porque sobre todo el ciudadano de a pie es quien tiene este tipo de argumentos. Y también se lo respeta, se lo recibe, pero ¿usted considera también que tal vez las requisas no sirven de nada a estas alturas, ya que eso ha venido construyéndose, practicándose desde hace mucho tiempo en diferentes gestiones? Pueden servir, por supuesto que pueden servir. Ahora, ¿pueden aliviar el problema? Yo creo que sí, por supuesto que sí, pero que solucionan el problema de fondo, yo creo que no. ¿Que son necesarias y deben realizarse? Sí, pero alivian el problema de fondo, no. Yo creo que hay algo de lo cual muchas veces nos olvidamos, es algo histórico. ¿Desde cuándo existe nuestro sistema penitenciario como tal? ¿Sabe usted desde cuándo existe la cárcel? Ya no le hablo del Perú, le hablo a nivel mundial. La cárcel tiene aproximadamente 200 años. La cárcel nace por una idea de un filósofo inglés del siglo XIX, el padre del utilitarismo, Jeremy Bentham. Y la cárcel se crea como un mecanismo de reinserción social. Hasta entonces, hasta antes de las revoluciones liberales, no existía la cárcel como tal, como castigo. Si uno cometió un delito, te encerraban a lo mejor un tiempo en las mazmorras del castillo, o de la Inquisición, o de lo que fuera, y uno recibía mayormente un castigo físico. Al ladrón a lo mejor le cortaban la mano, o se aplicaba en muchos casos la pena de muerte. Sí, era más severo, pero el castigo en sí no era la privación de la libertad. Era o muerte, o tortura, o castigo físico. Entonces la cárcel se inventa como una respuesta a eso en el siglo XIX, por parte de la idea de Jeremy Bentham, que inventa el panóptico, que es esa prisión circular con una garita en el medio para que se puedan vigilar todas las celdas. Y la idea de este filósofo, de Bentham, no era castigar, sino que dentro del penal se les enseñe un oficio y se les enseñe modales y se les enseñe moral a los reos con la finalidad de que estén ahí un tiempo y salgan de ahí siendo miembros útiles para la sociedad. Claro. La cárcel nace como un proyecto en el siglo XIX, como un proyecto decimonómico de ingeniería social. Entonces, la pregunta del millón es, yo entiendo a lo mejor en Noruega, en Suecia, eso sí está funcionando. En el Perú está funcionando porque partimos del mismo modelo. Todos los estados liberales del mundo, incluyendo los países de América Latina, parten de esa idea, que es una idea que nace en el siglo XIX, de que la cárcel sirve para reinsertar al reo, de que la cárcel sirve para tenerlo ahí un tiempo, enseñarle un oficio, que se corrija y que regrese a la sociedad como un miembro útil, trabajador y que no vuelva a delinquir. Esa es la idea actual de la cárcel. En eso consiste la reinserción. Claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Claro, porque en la práctica los penales, que son una escuela de delincuentes. En la práctica, los penales son una escuela de delincuentes. Hacen el efecto contrario al que buscan. Entonces, habría que replantear todo el sistema. Por ejemplo, ¿qué hizo Nayib Bukele en El Salvador? ¿Podemos estar o no de acuerdo con lo que hizo Bukele en El Salvador? El Salvador era uno de los países del mundo, creo que era el país del mundo antes de que llegara Bukele al poder. Lo que yo voy a decir son netamente estadísticas. Antes de que Bukele llegara al poder, podemos criticar a Bukele por muchas cosas, porque sí es cierto que está siendo autoritario, pero tiene un gran respaldo popular por otro lado. Antes de que Bukele llegue a la presidencia en El Salvador, ese país era el que tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. Estábamos en una situación de zozobra. Llega este señor y ¿qué hace? Bueno, a todos los integrantes de las bandas, es decir, de Mara Salvatrucha y de Barrio 18, simplemente los apresa y los encierra en el CECOT, que es como se llama la megacárcel que él ha construido. ¿Ese CECOT tiene una finalidad de reinserción del delincuente? No. Lo único que busca es los guardan entre comillas, ¿no? Usando, me disculpa la expresión, los guardan en barracones, en ropa interior, los tienen creo con arroz y frijoles y agua, y se acabó. ¿Qué ha hecho Bukele? Bukele, nos guste o no, creo que es un hecho objetivo, lo que yo estoy diciendo. Bukele ha solucionado el problema de la delincuencia, porque ahora El Salvador creo que tiene una tasa de homicidios más baja que Canadá.
O sea, ha pasado de tener la tasa de homicidios más baja del mundo a tener una tasa de homicidios que es inferior a la de muchos países del, entre comillas, primer mundo, simplemente agarrando a un porcentaje de la población, que creo que era el 10% de la población salvadoreña, encerrando también, entiendo, a varios inocentes. Ha hecho una criba masiva, una gran purga, los ha encerrado ahí y se acabó. Yo estuve viendo un reportaje justo del famoso youtuber mexicano, de Luisito Comunica. Y todo el procedimiento, ¿no? Pero Luisito Comunica lo que te enseña, su reportaje es bien interesante porque nos enseña que El Salvador ahora mismo tiene un sistema penitenciario dual. ¿A qué me refiero con ello? En El Salvador hay dos tipos de cárceles. El CECOT, que es donde encierran a los pandilleros. De gran rango. Claro, a los miembros de Mara Salvatrucha y M18, que los consideran irreformables, los encierran ahí. Pero a los otros delincuentes, a los que no son pandilleros, que también cometen delitos... Leves, o no tan leves, simplemente que no son miembros de estas dos pandillas, de Mara Salvatrucha y de Barrio 18. Los encierran en otro establecimiento penitenciario donde sí, al menos es lo que se veía en el documental, que sinceramente también era un poco publicherry con Bukele, hay que todo se ha dicho, pero se ve en ese reportaje de Luisito Comunica que los encierran ahí y ahí sí les enseñan un oficio, ahí sí la finalidad es reinsertar. Entonces, ¿qué ha hecho Bukele? Ha creado un sistema dual en El Salvador. Por un lado, a estos miembros de la sociedad que se consideran irreformables, simplemente los encierran ahí de manera indefinida. Y a los que se consideran reformables, ahí sí se cumple la finalidad que tiene desde el siglo XIX la cárcel en nuestros sistemas liberales. Pero nuestra comparación con nuestro país no está a años luz de hacer ese tipo de cambios. Por supuesto que sí, por supuesto que Sobre sí. todo porque también tendrían que intervenir tratados internacionales. Entonces eso evitaría tal vez que se vulnere de alguna y otra manera este tipo de derechos. Claro, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Primero tendríamos que salir de allí para poder aplicar este tipo de medidas, así como lo hizo Bukele. No creo que sea necesario ser tan drástico. No creo que sea necesario ser tan drástico. Lo que yo creo que hay más allá de estos debates que sinceramente me parecen un poco populistas, es un tema de medios. Es un tema de medios. Yo, por ejemplo, tengo, como les digo, varios internos. Varios de mis defendidos se encuentran privados de su libertad. ¿Usted cree que los mandan aquí a Lima, a los penales que en Lima, con uno, con dos chorrillos? En el caso de las mujeres, Sarita Colonia, no, ya no. Los mandan a Chincha, los mandan a Ica. ¿Por qué? Porque en Lima ya no hay espacio para nadie. Claro, los tienen que mandar a 200 kilómetros de distancia. Entonces, lo que hace falta es invertir en infraestructura. Y eso que están sobrepoblados también. Por supuesto. Lo primero para mí es invertir en infraestructura penitenciaria. Porque si no hay infraestructura, ¿cómo vamos a cumplir con la finalidad que es la reinserción social? Y lo segundo, la lucha contra la corrupción. Si la corrupción campa a sus anchas en el INPE, entonces, ¿cómo podemos combatir la delincuencia? Sobre todo las cabezas. Las cabezas, efectivamente. Entonces, yo creo que hablamos de dos factores. Primer factor, falta de infraestructura. Segundo factor, combate a la delincuencia. Ahora, ¿sabe qué sucede? Es lo que el profesor alemán Gunther Jakob se llama derecho penal del enemigo. A ver, yo soy un político, yo soy un congresista, supongamos. Quiero quedar bien con la gente. Quiero caer bien a mi electorado, si me disculpa el coloquialismo. ¿Qué es más efectista? ¿Modificar el Código Penal y poner cadena perpetua para todos los delitos? ¿O mejorar las condiciones de la Policía Nacional, mejorar las condiciones del INPE, mejorar las condiciones del Poder Judicial, mejorar la Fiscalía, luchar contra la corrupción? Lo primero es lo más efectista, lo segundo, que es lo que da resultado, cuesta más. Yo le pregunto, ¿qué país tiene unas penas privativas de libertad más drástica, Perú o Noruega? En Noruega las cárceles son casi hoteles, las penas son mucho más leves. Si vemos el Código Penal noruego o el Código Penal español. ¿Pero qué país tiene una tasa de criminalidad más alta? El Perú. ¿Por qué? Eso también me lo explicaba otro profesor de mi universidad, Ramón Ragués, que es un gran criminólogo español. Decía, lo que disuade al delincuente no es tanto la gravedad de la pena, sino la certeza de su aplicación. Si la pena, digamos, es perpetua, pero tengo un 1% de probabilidades de que me atrapen, ¿qué disuade más? ¿Eso? ¿O que la pena sea, supongamos, 5 años, pero las probabilidades de que me atrapen sean 80%? Disuade más lo segundo. Es un cálculo de probabilidad. Claro.